Buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros acompañarlos el día de hoy en este espacio tan enriquecedor. En unos minuticos daremos inicio al webinar y mientras tanto nos gustaría que por el chat nos dejen los comentarios desde qué ciudad y qué entidad nos acompañan, como para ir reconociendo un poco quiénes estamos. Listo, ya acabamos de habilitar el chat. Ahora sí, quiero saber desde qué entidad o desde qué ciudad nos acompaña. Bueno, por acá ya tenemos algunos comentarios. Nos dicen que nos acompañan desde Ibagué, Tolima, del Instituto Oncológico Hospital. Por acá nos acompañan de Mompox, de la Universidad de Cartagena. Por acá tenemos a Marco Cárdenas desde Bogotá, Vida Médica del IPS. También nos saludan por acá Carlos Cuadro desde la Universidad de Cartagena. Tenemos por acá también el Centro de Tutoría de Cartagena de Indias. Bueno, tenemos a la universidad presente. Por acá tenemos desde Bogotá, Cafán, desde el Magdalena también. Listo, vamos a ver qué otros comentarios nos han dejado por acá.
Listo. Las personas que se van uniendo, por favor, en el chat dejarnos desde qué institución y desde qué ciudad nos acompañan. Ya en unos 5 minuticos vamos a dar inicio. Estamos esperando a que todos se conecten.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia. Ya daremos inicio. Ha llegado acá nuestro speaker estrella, el doctor Mauricio Rodríguez. Por acá nos dicen que nos acompañan desde México, desde Perú, egresados de la Universidad de Cartagena. Antes de iniciar, una pequeña cuña. Feliz día a la administradora de salud, a todas las personas que nos acompañan por esa importante labor y pues a la universidad también por esa formación tan importante. Doctor Mauricio, le voy a dar a usted el paso. El doctor Mauricio es, bueno, Mauricio es profesor de liderazgo en la Universidad Externado, es periodista, es creador de la revista Portafolio. Eh, es un placer para nosotros poderlo tener acá. El espacio es suyo y estamos a su disposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Discúlpeme la demora en la conexión, pero tenía aquí problemas de internet y de acceso, pero estoy aquí muy contento de participar en este webinar. En primer lugar, agradecer al profesor Padilla, mi colega y amigo, por esta invitación. Agradecerle, por supuesto, a la universidad bueno, felicitar a todos los alumnos, a todos los estudiantes. Felicitaciones por su eh, interés en el campo de la salud, que es pues crítico para cualquier sociedad y más en Colombia en estos momentos de transición y de confusión y de dificultades y de retos, pero también, por supuesto, oportunidades para mejorar la salud, la cobertura, la calidad, los costos, la presencia en las zonas más abandonadas, la medicina preventiva. Bueno, en fin, ustedes son los expertos en el tema de la salud y la gestión eficaz de la salud, que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Hablando con el profesor Padilla, él me pidió que hiciera algunas reflexiones sobre liderazgo, liderazgo en tiempos turbulentos como los que estamos viviendo, liderazgo de alto impacto, liderazgo transformador. Y comienzo por definir qué es liderar. Yo creo que es muy importante ponernos de acuerdo en el sentido esencial de ese verbo tan importante de conjugar, ojalá con mucha frecuencia y ojalá por parte de mucha gente. Y yo, de muchas definiciones que he escuchado y leído sobre liderazgo, la que más me gusta es la que dice que liderar es servir. Liderar es dejar una huella positiva. Liderar es hacer un aporte, una contribución al progreso de una comunidad. Liderar es dejar un mundo un poco mejor del que encontramos en algún grado, de alguna manera. El liderazgo se puede ejercer en cualquier actividad del ser humano y en cualquier nivel de una organización. Muchas veces se tiene la falsa idea de que el liderazgo está confinado en una élite supuestamente ilustrada y con dotes sobresalientes para dirigir a los demás y dar instrucciones que se deben seguir al pie de su letra, siguiendo su sabiduría. Esa es una visión completamente anacrónica, caudillista, egoísta, individualista del liderazgo. Todos podemos y debemos aprender a liderar. Es cierto que hay unas personas que tienen mayor facilidad, mayor disposición, como sucede con los deportes o con las matemáticas o con la música, etcétera, pero todos y cada uno de nosotros puede y debe aprender habilidades de liderazgo para que esa huella que vamos a dejar sea lo más profunda, sea lo más perdurable, beneficie a la mayor cantidad de gente. Repito, independientemente de si estamos en la academia o en el sector salud o en empresa privada o en el gobierno o en la diplomacia o en el periodismo, muchos de esos campos en los que yo me he desempeñado, uno puede y debe dejar ese legado. De lo que se trata en últimas, el liderazgo es de tener la satisfacción al finalizar nuestra vida de mirar hacia atrás y poder decir, yo
hice algo valioso, en mayor o menor grado, según mis posibilidades, según mis capacidades, para el progreso de una comunidad grande, mediana o pequeña. Ese es el objetivo de liderar, poder tener esa satisfacción al final y decir, mi vida no fue en vano o no fue simplemente un viaje ególatra, fue una experiencia en donde aprendí y enseñé, donde recibí y donde di. Y en la medida de esa contribución es la que define la calidad de liderazgo. Otro punto que me gusta enfatizar mucho es que no hay un solo tipo de liderazgo, no hay un modelo, no hay una fórmula mágica, no hay una receta única que combine ciertos atributos y que con una personalidad específica tengan que ponerse en práctica a diario. No, no existe ese modelo único. Todos y cada uno de nosotros puede y debe armar su propio modelo de liderazgo con base en nuestros conocimientos, en nuestras experiencias, en nuestra personalidad. El liderazgo tiene que ser auténtico, tiene que ser natural, tiene que ser espontáneo. Y sobre todo, como lo recomienda el profesor Donald Clifton, y sobre todo, tiene que ser un liderazgo basado en nuestras fortalezas. Por eso es tan importante el autoliderazgo, que comienza por el conocimiento de uno mismo, reflexionar, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? Es muy importante identificar las fortalezas porque a veces gastamos demasiado tiempo y demasiada energía tratando de subsanar nuestras debilidades, nuestros vacíos, nuestras fallas. Y por supuesto, pues hay que prestarle atención a eso. Pero el mayor tiempo y la mayor energía tiene que estar dedicada a conocer nuestras fortalezas y a aprovecharlas al máximo, sacarles el máximo jugo a nuestras fortalezas y asegurarnos de que estamos en un ambiente, en un clima organizacional, en una función, en una organización que nos permita dar el máximo de esas capacidades. Porque hay muchas personas que teniendo fortalezas, cualidades, atributos importantes, no están en el lugar adecuado para poder explotarlas por las funciones del cargo o por la estructura organizacional o por el clima laboral. No es posible dar el máximo de lo que uno puede dar y eso es una tristeza. Es una tristeza porque estamos desaprovechando el potencial que todos tenemos de dejar esa huella. Entonces también hay que reflexionar sobre si donde estoy laborando, si en el oficio que estoy desempeñando puedo realmente dar ese máximo potencial con el que todos contamos, repito, no solamente por naturaleza, sino por conocimientos y experiencias. Y por eso ustedes han estudiado y han aprendido en una muy buena universidad y con profesores tan buenos como el profe Padilla, precisamente para poder tener esa fortaleza y esa energía que demanda el liderazgo, porque el liderazgo es muy exigente y más en estos tiempos volátiles, inciertos, complejos, angustiosos, eh, eh, donde prima pues la necesidad de ser resilientes, que es uno de los atributos claves del liderazgo en este momento. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. Vivimos en un mundo, desafortunadamente en años recientes, en un mundo lleno de adversidad. Adversidad provocada por la pandemia, la adversidad de las guerras que estamos sufriendo en el planeta en este momento, terribles, de la adversidad del cambio climático que está causando grandes estragos, la adversidad provocada por la polarización, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, la adversidad por la volatilidad de los mercados financieros y el desempeño económico mediocre o pobre, los problemas abrumadores de endeudamiento de los gobiernos, de los estados,
la concentración del ingreso, la existencia de todavía cientos de millones de ciudadanos en el mundo entero que viven en condiciones ni siquiera de pobreza, sino de pobreza extrema, en la miseria, la corrupción, que desafortunadamente está perjudicando a muchas naciones del mundo de una manera como yo personalmente nunca había visto. Entonces se requiere más liderazgo que nunca. La buena noticia es que ahora, en estas circunstancias, es cuando las personas que de verdad tienen la madera, tienen la materia prima, tienen las ganas, tienen la pasión, tienen el entusiasmo de servir, tienen su gran oportunidad. Entonces, yo soy optimista porque soy profesor como el profe Padilla desde hace muchos años y yo veo hoy a mucha gente joven, inconforme con el estado de las cosas, con ganas de verdad de hacer cambios profundos, con vocación de servicio, con buenas formaciones, buenas experiencias cada vez mejor. Y yo creo que es el momento de que ustedes, los que me están escuchando, digan, sí, es mi hora. Ya los que somos un poco mayores, pues por supuesto, vamos a seguir ayudando y formando y yo seré profesor hasta el último día de mi vida, pero se requiere una renovación de ese liderazgo en el campo público, en la esfera privada, en la academia, en la ciencia, en las artes, en el deporte, donde también hay liderazgo, porque son personas que contribuyen al bienestar de la sociedad. Ya necesitamos que ustedes, los jóvenes, bien preparados, honestos, íntegros, que aman a sus países, a sus ciudades, a sus regiones, digan ya basta de estas guerras, basta de esta polarización, basta de esta contaminación y manos a la obra, basta de esta desigualdad y hagamos cosas. Y es la sumatoria del liderazgo de todos y cada uno de nosotros lo que desata el llamado liderazgo colectivo, que es lo que necesita el mundo hoy en día. Ya no es posible que una o dos o unas pocas personas o un puñado de personas rescate a un país o al mundo entero. Eso ya no sucede, no puede suceder y no debe suceder porque los problemas son muy complejos. Requieren el concurso de talentos, conocimientos, experiencias muy diversas. Ojalá que los grupos sean lo más diversos posibles. La calidad del desempeño de un equipo depende de la diversidad de las ideas, de los géneros, de las razas, de las edades, de las formaciones profesionales, porque las soluciones que estamos aplicando no están funcionando. Hay que desatar creatividad, que es la materia prima de la innovación. No quiero extenderme más. El profe Padilla me dijo que prefería que hablara brevemente para más bien atender sus inquietudes y sus dudas y sus comentarios, pero simplemente concluyo invitándolos e invitándolas a que ejerzan ese liderazgo sin timidez, sean audaces, experimenten, ensayen, jueguense por sus profesiones, por sus vocaciones, por sus regiones. Nunca se arrepentirán de haber intentado hacer algo bueno por la sociedad. Si de algo tiene que arrepentirse la generación mía es de la falta de más reacción en contra de las cosas negativas, de falta de más liderazgo para evitar lo que está sucediendo, de falta de más generosidad de espíritu, magnanimidad, porque mucha gente se dedicó simplemente pues a ser feliz o rico o famoso y se desentendió por completo o mucho o demasiado de los problemas colectivos, de los problemas comunes y desafortunadamente en la política, en lo público no existen los vacíos, el espacio que dejan de ocupar los ciudadanos íntegros, preparados como ustedes y los aquí presentes, lo ocupan los malandros, lo ocupan los corruptos, los populistas, los violentos, los delincuentes, los criminales. Entonces, ahora la lucha es más difícil, pero también
concluyo con un mensaje de optimismo. Es cierto que la lucha es muy difícil, tal vez más difícil que nunca antes en tiempos recientes, pero también ustedes están mejor preparados que nunca. Así es de que concluyo con ese mensaje. Patos al agua, líderes y lideresas, por favor, pongan en práctica lo que han aprendido y ayuden a sus países, a sus regiones, a sus ciudades a ser un mejor lugar para sus hijos y para los hijos de todos. Termino acá y no sé si el profe quiere hacer algún comentario o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí estoy a su disposición todo el tiempo que quiera. Bueno, el profesor Padilla se excusa porque está teniendo unos problemas de conectividad, no ha podido ingresar a la sesión. Muchísimas gracias, muy interesante la charla. Hasta el momento no tenemos dudas en el chat. Por favor, recordarles que si Ujú. tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden ir dejando ahí. Nosotros al finalizar la conferencia vamos a poder resolverlas. Entonces, hasta el momento no tenemos dudas. ¿Listo? Voy a darle entonces, en aras del tiempo, paso a Fernando Magnán, que es CEO de Securitas Healthcare, que nos viene a hablar de estrategias y metodologías de Design Thinking. Él tiene una amplia experiencia en lo que es liderazgos y estrategias en el sector salud, así que es para nosotros un placer poderle dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Laura, por esta bienvenida. Un saludo afectuoso acá a los panelistas. Mauricio, gracias por esta inspiración y esta invitación, hombre, al liderazgo desde el servir. William, qué gusto verte acá. He tenido el gusto de interactuar contigo en pues, Bosque, allá en Bogotá, pues es aquí te recuerdo con mucho aprecio. Un agradecimiento especial a la Universidad de Cartagena, al profesor Padilla, Smart Health y a toda la comunidad de alumnos que nos acompañan y nos siguen en este breve espacio. Pues con esta generosa invitación que me hacen, simplemente me lanzaré a hablarles un poquito de lleno de lo que pues venimos haciendo, de unas nociones sobre lo que es el design thinking, la experiencia centrada en el paciente, que es pues en lo que nosotros en Securitas Healthcare venimos trabajando ya hace un buen número de años en América Latina. Cuando hablamos de pues, unas metodologías que son metodologías innovadoras y metodologías ágiles, a veces nos olvidamos es la trascendencia porque no conocemos, no tenemos una trazabilidad. Pues en el tema del design thinking, que es diseño de pensamiento, su origen se remonta hacia la década de los 70, ¿no? Cuando en una universidad en Stanford, en California, unos profesores de ingeniería, imaginen ustedes, empiezan a explorar nuevas formas de resolver problemas que eran complejos, ¿no? Pero poniendo en el centro a los seres humanos y no solo a la tecnología o a la eficiencia. Creo que este es un punto relevante para comenzar hablando. Ya en la década de los 90, el enfoque se consolida gracias a una firma que se llama IDEO, que actualmente está en Palo Alto, California, y empieza a trabajar en el desarrollo de unos modelos que terminan influyendo transversalmente en todas las industrias. En ese ecosistema académico, empresarial, creativo, el design thinking evolucionó hasta convertirse en una metodología estructurada, colaborativa, pero también empática. Y que hoy se utiliza, como digo, en empresas globales, en gobiernos, en organizaciones sociales y, por supuesto, cada vez más en salud. Ah, pero Mauricio nos hacía una reflexión respecto, y aquí lo apunté, a las personas, al servir, al optimismo, y en estas buenas noticias es que me quiero sumar. ¿Por qué? Porque lo importante, muchachos, no sale en esta metodología de una sala de reuniones, de una junta de gerentes, ni un software, ¿no? Nació en contacto directo con las personas, observando sus comportamientos, entendiendo sus emociones, pero también escuchando sus historias, que esto es muy importante. Por eso decidimos que la metodología en términos de su aplicación en la industria de la salud, pues era un hilo que debíamos seguir, fundamentalmente porque es antropocéntrica, pone al ser humano en el centro, lo comprende desde su contexto real y desde allí
propone soluciones que tengan sentido, valor y utilidad. Bien, esto digamos como un panorama bastante más general. La metodología del design thinking tiene 5 etapas, ¿bien? Fundamentalmente estas son iterativas, no interactivas. Interactivas es que tú puedes ir avanzando y puedes retroceder y de pronto puedes encontrar otros datos que no habías recolectado. Un poco les explico estas etapas. En la primera etapa es una etapa denominada de empatizar y dependiendo, pues la línea que vais a seguir también se llama observar. Es un momento en el que tú observas, escuchas, entiendes profundamente la experiencia, en este caso y en nuestra industria, del paciente. Pero no se queda ahí, también del médico, de la enfermera, del administrativo, que a propósito, pues felicitaciones ahí a los administrativos en su día, y nos permite ponernos en los zapatos del otro, pero en una perspectiva mucho más humana, porque esto de ponernos en el zapato de la otra persona está bien hasta por ahí, mis zapatos no te quedan ni los tuyos a mí, ¿no? Pero me puede llevar a una segunda etapa, y esta segunda etapa del design thinking se llama definir o ideación. En esta segunda etapa, tú sintetizas la información que recoges para identificar cuál es realmente el problema o la necesidad humana que vas a resolver. ¿Bien? A veces no es lo que pensamos. ¿Bien? Es decir, Design Thinking en esta parte te propone que postules el problema como un desafío y siempre lo formularás desde esta perspectiva. ¿Y cómo podríamos mejorar? Por ejemplo, si estamos hablando que en una área crítica de urgencias, en un hospital o emergencias, hay largos tiempos de espera, pues tu desafío podría estar ceñido a cómo podríamos mejorar, en este caso, la experiencia del paciente en la unidad de emergencia. Pero cuando ya empiezas a cerrar más el proceso, empiezas a entender la parte más crítica del proceso de emergencia o de urgencia, que es el triaje, el triage. Entonces, podrías ser ya más específico. A partir de este planteamiento, tú pasas a un tercer momento, que es el momento de idear. En este momento generas muchas ideas, salen muchas ideas. Lo importante es que esas ideas no se juzgan, perdón, pensando en soluciones más bien creativas, viables y centradas en las personas. Vas desde lo divergente a lo convergente. En esta fase se prima más la cantidad que la calidad. Pero Design Thinking quiere que te equivoques tempranamente. ¿Por qué? Porque primero es más fácil, es más barato y tendrá menos impacto y puedes iterar, puedes volver atrás. En un cuarto momento de la metodología, tú vas a pasar a prototipar. ¿Qué es prototipar? Prototipar es crear versiones simples de esas soluciones que se han trabajado, un nuevo flujo de atención, retroalimentar el proceso, a diseñar, por ejemplo, turnos nuevos, formas de abordaje. Imagínense ustedes que podamos rediseñar un proceso para el triage. Y digamos hoy que vivimos en un mundo digital, ¿qué tal si mejoramos la experiencia de los pacientes en este espacio, en ese proceso como tal, con un pre-triage virtual? Que yo pueda describir, siguiendo toda la normativa y el consentimiento informado, pues una serie de preguntas que respondan a mi sintomatología y que me digan, Fernando, de acuerdo a lo que acabas de describir, el tiempo promedio de espera sería de 2 horas 40 minutos. Pues miren, yo les digo una cosa, con un pre-triage virtual, yo le agradezco esto a la organización. Primero, porque no estoy desde la experiencia, pues sentado 2 horas 30, descongestiono la unidad, genero menos impacto en términos de atención por más contratación de talento humano. Solo para darles un par de ideas. En esa fase entonces de prototipar, vas a proponer esta suerte de soluciones. Ah, pero viene un momento, que es el momento final de la primera etapa, que se llama testear. Y ahí es donde tú debes probar estas soluciones en un entorno real, con usuarios reales, recibir retroalimentación y ajustar tu prototipo. Bien, esto
Entonces, en esta segunda parte, en este segundo bloque, como el step by step, el paso a paso, considerando que tenemos unos poquitos minutos y es pues intercambiar un par de criterios. ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes se lleven de este espacio? Que el design thinking es un enfoque profundamente colaborativo, interactivo y humano. Nos aleja de los escritorios y nos lleva al terreno. ¿Bien? El design thinking eh, nos devuelve el foco en lo más importante, las personas. Tú, yo, las personas. Nos ayuda a construir sistemas de salud que no solo curan, sino también cuidan. Y eso es relevante. Pues, y por supuesto, cuando estamos hablando de estas características, lo que más se quiere en los sistemas de salud hoy por hoy es la humanización de los procesos. Cuando tú hablas de design thinking en la fase del diseño y en la fase también del testeo, pasa el paciente, el usuario, el beneficiario a codiseñar contigo esa mejor experiencia. Es decir, se vuelve un agente activo. Tú diseñas con él, con el usuario, con el cliente, con el que se beneficia de esto. Mire, un ejemplo muy pequeñito que me gustaría darles para hacer una abstracción del sector salud. Es como cuando se compraban en los colegios estas mesas de trabajo, estas sillas de trabajo que venían con unos apoya pues, libros o cuadernos. Tú podías escribir ahí, pero no pensaban que había una población de alumnos que eran zurdos, ¿no? Entonces el que es zurdo tenía que, pues, pasar periplos. El design thinking está pensando en el usuario, está pensando que hay una persona, un alumno, que es una persona zurda y que necesita tener el mismo confort de esta persona. Es un ejemplo menor, pequeño, pero creo que es importante. Pero también les he hablado de la empatía. Y el design thinking, en la primera etapa, lo que busca entender es lo que las personas sienten, dicen, hacen, pero también lo que callan y sus esfuerzos. Eso se llama el mapa de empatía. Cuando tú ya tienes clara esa información, vas a poder tener el primer aviso de lo que se llama el journey, el primer acercamiento de lo que es el viaje del paciente. Vas a poder conocer los dolores, los sacrificios, los momentos en los que el paciente interactúa con la organización, los momentos donde la organización está poniendo en riesgo su reputación. ¿Bien? Ese momento desde que el paciente ingresa al hospital hasta que sale. Van a subir y van a bajar las emociones, van a haber momentos complejos, difíciles. Van a haber momentos que van a llamarse momentos positivos o emociones positivas. Van a haber otras emociones que sean neutras, pero van a haber emociones que también son negativas. A través del design thinking hemos tenido la oportunidad, y permítame que les comparta una experiencia de la vida real, de trabajar en un grupo de hospitales implementando pues talleres enfocados en esto, en América Latina, en Argentina, pues, por supuesto aquí en Colombia, en Centroamérica y pues en algunos territorios, hemos trabajado de esta forma. Lo que finalmente sale en la fase final es el establecimiento de un comité de pacientes. Y ese comité de pacientes que empieza a funcionar de manera regular aporta en la mejora continua. Pues tampoco me voy a extender mucho más, pero sí también me han pedido que un poquito al concluir pueda ir comentando más que unas recomendaciones desde la experiencia, sugerencias, ¿no? Primero, ya que estamos hablando del sistema de salud, considero que el gran desafío de los sistemas de salud no es solo ser más eficientes, sino más humanos. Innovar en salud no se trata únicamente de tecnología o procesos, sino de rediseñar nuestras formas de pensar, de conectar y de cuidar. En este caso, el design thinking nos recuerda que detrás de esta persona, además, hay una historia, hay una narrativa,
Si colocamos a las personas en el centro, y a estas personas, pacientes, médicos, enfermeras, administrativos, perdón, la innovación deja de ser una estrategia y se convierte en un acto de empatía. Este es el verdadero cambio que necesitamos. Otra sugerencia o idea es que no hay transformación posible si no partimos de la experiencia vivida por las personas que sostienen el sistema. ¿Qué significa esto? Que la experiencia del paciente no empieza en la consulta ni termina al salir del hospital. Está entrelazada con la experiencia también de quien lo cuida, de quien gestiona, de quien lo acompaña. Entonces, un sistema de salud sostenible no se construye con indicadores fríos, sino también hoy se les habla con relaciones auténticas. Y en este sentido, permítanme decirles que el design thinking es mucho más que una metodología. Es una invitación a escuchar, a observar sin prejuicios y a co-crear soluciones que dignifiquen la vida. Ahí comienza la verdadera transformación. Pues, y también sabiendo que hay muchas de estas metodologías denominadas ágiles y de alto impacto, podríamos cuestionarnos y por qué deberíamos implementar. Y hay un par de ideas. Primero hemos hablado porque humaniza los procesos, ¿no? Porque comprende profundamente a la persona en su contexto físico, en su contexto emocional, en su contexto social, en su contexto cultural. Pero también porque reduce brechas entre lo que se ofrece y lo que realmente necesitan las personas. Fíjense que esta metodología nos ha ayudado a entender y revelado necesidades latentes que tienen los sistemas tradicionales y que no se ven. Tiempos de espera, ansiedad, barreras de comunicación, frustraciones con el sistema, entre otros. Entonces, pues yo hace poco me pidieron un comentario justamente en un hospital. Me dice, ¿y qué corrige Design Thinking? Pues, y me salió como que muy, después de tantos años de ver esto, yo le dije que el Design Thinking permite corregir la miopía institucional y alinear los servicios con lo que realmente genera valor, genera valor. Entonces, ¿por qué mejora los resultados clínicos y por qué mejora los resultados emocionales? Porque trabajas en la construcción de experiencias positivas y que esas están más comprometidas con el tratamiento. Esto genera más adherencia terapéutica, menos complicaciones y mejores resultados en salud. Cuando tú involucras, además, entre otras cosas, en la innovación a los equipos de la organización, por ejemplo, a los equipos clínicos, cuando se ven involucrados los médicos, no solo desde la parte asistencial, enfermeros, técnicos, administrativos, gerentes, por ejemplo, en talleres de co-creación, se rompe la lógica de la jerarquía tradicional y se activa el pensamiento creativo, que es colectivo. Entonces, esto motiva a los equipos a reducir, pues también el burnout, el cansancio, ese deterioro que tenemos, que estamos saturados, y mejora también el ambiente laboral. He visto organizaciones que han podido mejorar su ambiente laboral cuando han implementado este tipo de pues, metodologías ágiles. Pienso que con lo que he querido compartir en este momento, para tampoco pues pasarme en tiempo y quedar abiertos, les agradezco por el espacio y pues también igualmente quedo abierto a poder atender alguna consulta si es que existe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y de hecho, sí tenemos acá una pregunta en el chat. Nos pregunta Guillermo García Solar. ¿Cuál es el principal desafío del administrador en servicios de salud y cómo coayudar a mejorar el sector? Pues esa pregunta es a todos, pues es una pregunta que me la hacen a mí. Sí. Adelante, Fernando. Pues no, Mauricio, creo que hemos confluido en algo ahí y podemos participar todos. Creo que el gran desafío tiene que ver con la humanización. O sea, yo parto que si decimos y rescato el tema de servir, bien, primero vamos a hablar de humanización, porque cuando estás hablando de humanización estás hablando también de sostenibilidad, y cuando estás hablando de sostenibilidad hablas de viabilidad, y a partir de esos criterios
vas a empezar a definir unas nuevas rutas. Yo creo que tenemos que empezar a entender que hay que desburocratizar, hay que liberar a las estructuras. A veces siento que desde las jerarquías se toma como rehén a las organizaciones y no se liberan. Y tomando un poco lo que comentabas, Mauricio, sobre el tema del liderazgo, esto de empoderar a las personas, ¿no? De sacar lo mejor de ellas. Entonces, pues, como que creo que este es un par de ideas que se me ocurren, pues allí seguramente tendrán algunas otras para enriquecer. Sí, sí, me parece. Y también me gustaría escuchar un poco a Mauricio frente a esta pregunta. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Primero quiero felicitar a Fernando por su estupenda exposición, muy, muy interesante, muy clara, gran profesor, Fernando. Me dan ganas de seguir escuchándote y de leer artículos o libros que hayas escrito porque hasta ahora no tenía una idea tan clara sobre design thinking como tú lo has explicado. Respondiendo a la pregunta en particular, yo añadiría lo que ha dicho Fernando, una preocupación que veo en general en la administración pública o privada, en la salud, en el mundo empresarial, en la academia, en fin, y es que no estamos pensando estratégicamente. Y pensar estratégicamente quiere decir seleccionar bien qué es lo que vamos a hacer, priorizar. Es muy importante tener la capacidad de analizar, como lo ha explicado Fernando muy bien, las causas raíces de los problemas, trabajar colectivamente de manera innovadora, creativa, con el paciente en el centro, pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas y partir de la base que tenemos dinero escaso, gente escasa, tiempo escaso, y por lo tanto tenemos que priorizar. Tenemos que concentrar los esfuerzos en pocos proyectos, pocas iniciativas de muy alto impacto. Aplicar el famoso principio de Pareto, que nos dice cuáles son ese 20% de iniciativas, de proyectos, de planes que van a generar el 80% del beneficio esperado. Y yo hago esta invitación a pensar estratégicamente, a aplicar el principio de Pareto, porque veo a muchas personas trabajando de muy buena voluntad muchísimas horas, pero con un número tan grande de proyectos, de iniciativas, de planes, que se dispersa la atención, el foco, los recursos, y terminamos enredados en una cantidad de cosas marginales, menores, burocráticas, como decía Fernando, y no recordamos lo esencial, no priorizamos, no tenemos esa claridad estratégica de escoger bien. Y por eso es que hay que idear muy bien, como nos enseña Fernando. Y por eso me parece que hay que diseñar y hacer mucho pensamiento innovador y estratégico antes de actuar. A veces somos muy dados a operar, a hacer las cosas. Suba, baje, a la izquierda, a la derecha, un nuevo proyecto, un nuevo plan y todo el mundo agotado, todo el mundo exhausto y al final del día no logramos mejorar los indicadores. Entonces yo creo que como complemento al design thinking, o seguramente estarán en alguno de esos 5 pasos que menciona Fernando, yo creo que el pensamiento estratégico se vuelve absolutamente indispensable y creo que es una debilidad de los administradores en Colombia en particular y bueno, lo que conozco de América Latina. Sé que hay personas de otros países conectados, entonces yo les recomiendo mucho el pensamiento estratégico como una herramienta para no desperdiciar tanto tiempo y energía y dinero y tecnología, que hay que usarlo más de la manera más productiva, o sea, eficazmente y eficientemente. Hacer las cosas que se deben hacer y hacerlas lo mejor posible. Gracias. Muchísimas gracias. Y en áreas de tiempo nos llegan más preguntas. Vamos a dejarlas para el final y voy a darle paso a William Galindo porque yo sé que él nos va a complementar muy bien lo que ustedes están diciendo.
Él es coordinador de proyectos de innovación de los Cobos Medical Center en Bogotá. Nos trae una charla muy interesante sobre innovación institucional, cultura organizacional y proyectos disruptivos en salud, titulada Gestión de la innovación en las instituciones prestadoras de salud. Julián, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias a Laura. Un saludo a Fernando. Qué gusto compartir este espacio contigo. De lo vivido en ese seminario que tuvimos aquí en Bogotá, inolvidable y de muy gran recuerdo. A Mauricio, qué gusto compartir también este espacio. Y a José, pues un abrazo. Gracias por ayudar a llevar este concepto de la innovación a todos los lugares donde él ha ido y ha estado y que hoy nos une acá en este día del administrador. Felicitarlos a todos los que están ahí conectados, a todos los estudiantes de esta carrera de administración en salud. Felicitaciones en su día. Y yo quisiera empezar mi charla respondiendo la pregunta que hacían anteriormente, y es que innovar con propósito es una responsabilidad y una obligación si queremos hacer de lo ordinario algo realmente extraordinario. Quizás a veces creemos que la innovación es para eruditos como, no sé, Steve Jobs, o eso es solo para Elon Musk, o eso es solo para aquellas mentes brillantes, pero no para todos. Y la invitación mía es que debemos atrevernos a intentar y a probar y hacer que esas cosas pasen, y que de seguro pues vamos a lograr que con pequeños esfuerzos, con pequeños avances, pues le aportemos al cumplimiento y al desarrollo de todo un sistema de salud. Cuando uno habla de innovación en salud, y pues afortunadamente los últimos 10 años he tenido la oportunidad de participar en todo el tema de proyectos en el sector salud, un tiempo en el tema de la prestación, otro tema en aseguramiento, luego volví a este tema de la prestación, y con un proyecto muy bonito que participé desde la construcción física de los ladrillos, de todo el modelo, y hoy hago parte de construir el modelo de innovación. Y algo que los invito a todos los que están o que se arriesgaron a estudiar y a seguir avanzando y a seguir creciendo, es que la innovación no es de una persona. La innovación no es del gerente o del líder de innovación de la empresa. La innovación no es del director, del CEO, no es de él, sino es de equipos que deciden romper y salir del status quo. Son de equipos que dicen, pero si todos los días tenemos pacientes, todos los días nos están diciendo que hay menos recursos y todos los días hay menos personal, ahí es donde entra el poder de la innovación y hace cosas realmente increíbles. Estoy convencido que una sola persona en la vida puede llegar lejos, pero juntos o un grupo, y ojalá diverso, pues va a llegar lejísimos, y va incluso a hacer cosas que para la mente humana son imposibles. El poder de la innovación en el sistema de salud, y más en una institución prestadora de servicios de salud, pues se convierte en un pilar fundamental para lograr hacer lo que no es cotidiano, de lo cotidiano hacerlo distinto. Eh, la innovación no es igual, y ustedes muchachos, cuando lleguen a gerenciar instituciones de salud, se van a dar cuenta que todas las instituciones son diferentes y que la innovación para todos es diferente. O sea, quizás hay unos marcos de que nos han dado de definiciones de lo que es la innovación, y aquí voy al manual de Oslo, cuando el manual de Oslo dice: innovar es hacer cosas nuevas, productos o servicios, o incluso crear nuevos modelos de negocio. Y entonces ahí empieza a darnos un marco de lo que es la innovación. Más adelante, otro manual de Frascati nos dice qué es también la innovación, y empiezan a ver unos conceptos de innovación disruptiva, y entonces dicen que hay que hacer romper, hacer un quiebre de todo lo normal, y entonces se habla de la disrupción. Pero a veces la innovación disruptiva es tan sencilla como colocar o cambiar algo que los demás hacen porque siempre lo han hecho así, y cambiarlo.
y probarlo y decir, oiga, sí lo puedo hacer diferente. Em, nosotros hemos hecho bastantes ejercicios y hemos utilizado varios marcos de trabajo. Design Thinking es uno que nos encanta utilizar. Utilizamos uno que se llama Systematic Inventing Thinking también. Utilizamos, bueno, varios marcos de trabajo, pero lo importante y a lo que los invito a ustedes, muchachos, es debemos empezar con enamorarnos de un problema antes de llevar la solución. A veces nos llenamos de soluciones que no resuelven problemas que realmente tenemos nosotros porque nos dejamos llevar por la moda o porque la presión de los iguales o porque la otra clínica lo tiene o porque aquella clínica que es la top of mind lo está haciendo y nos metemos en un mundo o a una moda que realmente no nos va a aportar mucho. La innovación es de grupos y de equipos resilientes, de equipos que no le temen al no, no le temen a que 99 veces nos van a decir que eso no es y al final una no la van a comprar y esa es la que va a salir adelante. En la innovación uno aprende a hablar solo, uno aprende a rayar muchísimo, a hacer avioncitos de papel como desesperado. Empieza uno a desesperarse a veces, pero también le sirve escuchar al otro, le sirve participar y ver a que otros lo han logrado. Y cuando uno empieza a conocer el negocio en el que está, y ustedes que van a estar gerenciando clínicas y hospitales de la región de Colombia y de la región de Latinoamérica, van a darse cuenta que cada uno tiene particularidades y ahí es donde toma mucha fuerza lo que decíamos Fernando de ir y ver y entender el problema, empatizar con el usuario y empezar a hacer y a testear y a probar todas las soluciones, todas las ideas que a ustedes se les ocurran. Nunca permitan que les digan que no se puede. Nunca permitan que les digan que ustedes no son capaces. Nunca permitan que les digan que ustedes no avanzan. Eso no se lo permitan. Ustedes tienen el potencial, tienen excúseme la palabra que voy a utilizar, tienen la berraquera para hacer cosas muy, muy grandes. Entonces, el llamado que yo les hago a ustedes como administradores de salud, ustedes se van a encontrar con retos interesantísimos, económicos, sociales, políticos, de cultura, pero realmente el hacer el día a día ustedes y entender qué es lo que quieren hacer con la innovación es que van a llevar a sus organizaciones o a donde ustedes estén a un nivel diferente. Y qué rico que sea que cuando ustedes sigan avanzando en su carrera de ser directores o administradores de una institución, en cada lugar donde ustedes vayan, los recuerden porque hicieron crecer a esa organización, porque desarrollaron a más personas, porque definitivamente ustedes lograron hacer del ordinario algo realmente extraordinario. Y hay una que me encanta a mí, que es que tenemos la obligación de hacer que las cosas pasen. No podemos dejar las cosas en el tablero. Los POSIT se caen del tablero porque precisamente es muy rápido que tenemos que actuar y tenemos que hacer que las cosas pasen. Cuando nosotros esperamos que las haga el de al lado, que las haga el de financiera, que las haga el de calidad, que las haga otro, perdimos el año. Tenemos que nosotros motivar y llevar a todos los equipos a que trasciendan en lo que queremos como innovación. Y aquí hay algo, cuando hablamos de cultura, que me pedían que hablara de cultura, hay un dicho, no sé a quién se lo asignan, y dice, la cultura se traga la estrategia. Nosotros podemos ser los mejores innovadores del mundo, tener las mejores herramientas, invitar a la gente de IDEO a que nos dé una charla, traernos a los de Systematic Inventing Thinking a que nos ayuden a pensar dentro de la caja. Sí, podemos hacer todo eso, pero si la innovación no viene apalancada desde la cabeza, desde el CEO de la organización, vamos a tener un poco más difícil la tarea de permear la cultura de la innovación. No es difícil. Yo siempre digo que los que nos metemos al camino de la innovación, nos gusta los retos y nos gusta encontrarnos a varios no en el camino y a varios no se puede,
pero por eso les decía, la resiliencia y las ganas de salir adelante nos van a ayudar a permear esa cultura. Pero sí importante, muchachos, que cuando se enfrenten desde su carrera, nunca piensen que ustedes no van a innovar porque ustedes son administradores. No, eso, desde el rol que ustedes hagan como administradores, van a innovar en el día a día, siempre metas en la cabeza donde haya un Excel y un papel, ustedes ahí tienen una oportunidad enorme de llevar la innovación a otro nivel. Y lo otro es que la innovación para todas las empresas, yo les decía al inicio de la charla, para todas las empresas es diferente. Hay temas tan sencillos como para mí innovar fue colocar una flecha de salas de cirugía a la izquierda, porque la gente a veces lo obvio no es tan obvio o el más sentido de los sentidos no es el sentido común, y la innovación fue colocar una flechita que dijera salas de cirugía a la izquierda. Como hemos hecho otras cosas interesantísimas como traer tecnologías muy parecidas a las de Uber o Didi y ponerlas a funcionar dentro de la clínica para atender, recoger a los pacientes en los diferentes servicios y llevarlos a los otros servicios, y ella asegurando un tema de transferencia segura de pacientes. ¿Y cómo se logró eso? Encerrando a equipos multidisciplinarios, enfermera, médico, administrador, camillero, el de contabilidad, el de tecnología, botando ideas y diciendo, ¿qué pasa si esto lo hacemos de tal manera? Y creo que el poder de las ideas es fundamental. Las ideas, me encanta hacer ejercicio de ideación, primero en una técnica de uno solito, escribiendo la idea, y luego juntándose con otro y contándole la idea, y al final, entre tres o cuatro, presentando la idea. Esa técnica me pareció interesante porque primero no mata ninguna idea. Todas las ideas, no hay ideas malas ni ideas buenas, sino hay ideas que hay que hacer que se vuelvan realidad. Ese es un ejercicio muy interesante y ustedes como administradores se van a encontrar con unos retos interesantes, y la innovación es esa capacidad que les va a permitir a ustedes enfrentar esos retos y salir al otro lado. Como les decía, no todo el camino va a ser excelente, no todas las innovaciones se las van a comprar. La mayoría de veces, y llévenlo siempre en la cabeza, van a tener 99 nos, pero van a tener un sí. Ese sí lo tuvo Steve Jobs, ese sí lo tuvo Elon Musk, ese sí lo tuvo el CEO, el creador de Nubank colombiano, ese sí lo tuvieron varias personas del común como nosotros y lograron transformar sistemas como el de la salud, que tanto necesita de personas como ustedes, echadas para adelante, que decidieron prepararse, que decidieron entregar lo mejor de sí para ser administradores de nada más y nada menos de la salud de las personas. Eso quería compartirles. Me hablaban de un proyecto disruptivo. Hay un proyecto que hicimos que me pareció muy bonito y muy sencillo. Lo digo ya sencillo después de 3, 4 años que lo montamos, y fue el poder de las alianzas. Me gusta trabajar mucho con un grupo de empresas colombianas lideradas por una mujer echada para adelante, que es Lina Morales. Ellos son la comunidad HealthTech. Y con ellos, un grupo de ellos, empezamos a pensar qué pasaría si podemos llevar tecnologías de, que existen en el mercado, como puede ser el tema de Uber, cómo lo podemos llevar al servicio de salud. Y después de rayar, de entender mucho, nosotros teníamos un problema en la clínica. El problema era por la estructura. Nosotros somos una clínica realmente muy joven, somos niños. La terminamos de construir en el 2017, más o menos 2016, y la ocupamos en el 2018. Y teníamos problemas de comunicación. A pesar de tener la última tecnología, empezamos a tener problemas de conexión, sobre todo en los sótanos y en los ascensores, con los camilleros. El edificio tiene gran tecnología y catalogado como edificio inteligente, y este equipo de HealthTech y otras empresas de base tecnológica nos dijeron, ¿qué pasa si utilizamos esos sensores que usted tiene ahí para instalar algo que se llama localización en tiempo, que le mande señales a los camilleros, que los camilleros puedan atender, tomar esos servicios y llevar a los pacientes?
Lo probamos, lo piloteamos y con el primer empresa que lo tratamos de hacer no nos funcionó. Con la segunda que le apuntamos ya nos dieron mejores tiempos y ya con la última, la tercera, el último piloto nos llevó a cumplir lo que queríamos. Eso nos ayudó a optimizar el camilleros, a poderlos distribuir en horarios, a poder empezar a mirar, a ver cómo el usuario se sentía y ganaba satisfacción, nos ganábamos nosotros la satisfacción porque el usuario ya no pasaba tanto tiempo en la sala de espera, sino el camillero llevaba y lo recogía. ¿Cómo empezamos a lograr eso? Y luego, cómo ese mismo proyecto lo logramos escalar a otra modalidad, que fue la modalidad del servicio de aseo. Cuando el camillero llega a la habitación y se lleva al usuario a su servicio para llevarlo o a radiología o a al parqueadero, automáticamente se activa un, un- una, se activa una alarma que activa el servicio de aseo para que el servicio de aseo suba y haga la limpieza de la habitación. Y cuando la persona del aseo termina de hacer la limpieza terminal, eh, o termina el servicio en su aplicación y automáticamente se activa, se avisa a la gestión de camas para que esa cama la ocupe. Ahí se logra eficiencia, se logra satisfacción y se logra el mejor manejo de los recursos. ¿Eso cómo se logró? Un equipo dedicado, un equipo sentado pensando en cómo resolver un problema y se logró gracias a la interacción de varios actores, startups, empresas de base tecnológica, la academia y nosotros en la clínica. Entonces, esa sería parte del ejemplo que yo les comparto. Y pues nuevamente pues agradecerle a José por la invitación, a RIA Smart Health por pues abrirnos este espacio y a compartir las experiencias que tenemos, a Fernando, a Laura y a Mauricio y pues quedo atento si tienen alguna pregunta. De seguro si no me sé la respuesta, les prometo que la anoto y a vuelta de correo o de chat la respondo y muchísimas gracias. Si tenemos dudas, por tiempo las vamos a dejar al finalizar, pero quiero hacer un comentario antes de. Primero, me siento muy feliz de poder estar acá porque yo soy estudiante de Administración en Servicios de Salud. Tengo una familia que lleva en el sector salud hace muchísimo tiempo y tú nombras ahorita algo que me caló y que ha sido algo con lo que yo he tenido que trabajar en este proceso de formación y ha sido ese miedo a innovar. Y desde que empecé a trabajar en RIA como consultora, porque soy enfermera y todo este tema, una vez yo me acuerdo que me citaron para que, bueno, me invitaron para dar una conferencia y me hablaban de modelos innovadores en lo que era hipertensión pulmonar, una enfermedad huérfana, ¿no? Entonces yo decía, modelos innovadores, o sea, la palabra asusta, pero es cuando te sientas y dices, en Colombia hay una cantidad de normatividad y de políticas públicas y afortunadamente estamos súper avanzados en todo lo que es huérfanas y llega el punto en el que innovar es poner ese letrerito hacia la izquierda, es innovar, es hacer que las cosas pasen de verdad. Entonces eso se me queda grabado y de verdad que me lo voy a tener aquí y lo voy a anotar en mi cuaderno de gerencia estratégica. Bueno, ahora sí le voy a dar paso a la doctora Sandra Rosso, ella es CEO de Reyes Margel, quien nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, los retos y las perspectivas como tal. Entonces, Creo que nos está escuchando. ¿no escuchan? No, ya me están diciendo por acá que no están escuchando. Voy a No, no intentar se escucha. compartirlo entonces de otra forma por acá. No se escucha. No, aún no se escucha.
De pronto, si apagas todos los Mm, micrófonos ¿No se escucha? nuestros, No, no se ¿no? No, escucha. no se escucha, Laura. Apaga los nuestros, de pronto A se ver activa el de si... ella. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Un gusto de verdad estar con ustedes el día de hoy para R Smart Health y pues como ya lo han dicho a lo largo de este espacio, para la Universidad de Cartagena y para mí, Sandra Inés Rosso particularmente, es un honor y una alegría estar hoy aquí con ustedes celebrando el Día del Administrador en Salud. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo de mi presentación en este preámbulo, voy a ir de lleno con el tema, un tema pues para todos de interés, hablar de la reforma, hablar de en qué vamos en ese proceso de reforma. Y en estos minutos básicamente quiero con ustedes plantear tres elementos. El primero es entender qué tanto todo ese proceso que se ha surtido en torno a reformar el sistema de salud en Colombia realmente ha logrado que a hoy estemos cumpliendo o por lo menos dando respuesta a las funciones básicas de los sistemas de salud. Eso es lo primero que vamos a hablar. Lo segundo tiene que ver con entender un hito relevante desde mi perspectiva que ha pasado, que ya pasó, que va a evolucionar y que va a impactar significativamente en el cortísimo, no en el cortísimo, en el corto plazo, el sistema de salud y es el tema de descentralización administrativa en los descentralización administrativa y su impacto en los territorios. Ese es el segundo elemento que voy a mencionar en estos minutos. Y el tercero tiene que ver con la reforma sin reforma. ¿A qué me refiero? Y es a ese proceso de transición del sistema de salud que está sucediendo y que está planteándose y dándose desde el ejercicio de reglamentación directamente que se está generando desde el ministerio y pues que no necesita como tal y que no ha necesitado un proceso de reforma en el legislativo. Para terminar con unas conclusiones. Pues bueno, muy bien. El primer punto que les mencionaba tiene que ver con la finalidad de los sistemas de salud, las finalidades, las funciones que tiene un sistema de salud y la perspectiva de lo que está pasando desde esa lógica. Los sistemas de salud existen, según la teoría, para cumplir tres funciones. El primero es responder, mantener o mejorar, el primero es mantener o mejorar la salud de la población. La pregunta que yo haría, que dejo pues para la discusión más adelante con todos, con José y todos los invitados, es qué tanto este proceso que estamos surtiendo ha logrado mantener o mejorar la salud de la población. Y también la pregunta es en retrospectiva, sin que nos quedemos mucho en ese punto, pero sí es que tanto el arreglo institucional que traíamos antes, que conocemos como Sistema General de Seguridad en Salud en Colombia, fundamentado en la seguridad social, había logrado y logró o venía logrando mejorar o mantener la salud de las personas. El segundo elemento o función fundamental para la que existe un sistema de salud es para dar respuesta a las necesidades y a las expectativas razonables de la población en relación con la salud. Cada ciudadano, cada persona en Colombia tiene y tenemos unas necesidades y unas expectativas de lo que queremos y de cómo queremos que el sistema de salud responda a nuestras necesidades de salud. Ahí la pregunta es entonces si lo que ha pasado en los últimos meses discutiendo y lo que hemos surtido en ese proceso de transformación del sistema de salud
y si el arreglo institucional anterior ha logrado dar respuesta a esas necesidades realmente y satisfacer adecuadamente las expectativas de los ciudadanos. Y la tercera función de un sistema de salud es proteger o impactar el riesgo financiero, proteger a las personas de arruinarse o de estar expuestos excesivamente a riesgo financiero y quebrarse o empobrecerse a partir de sus necesidades de salud y de dar respuesta individualmente a esas necesidades de salud. Miren que son 3 elementos muy importantes que, en mi opinión, ya para la primera parte de esta charla y de este abrebocas, siguen siendo un desafío. Han sido, desde hace muchos años, un desafío. Tal vez la percepción que traíamos todos en el arreglo institucional anterior de cómo el sistema de salud daba respuesta y nosotros no teníamos que hacer un gasto de bolsillo alto porque el sistema de salud cubría todo, es algo que ya estamos viendo y que se está viendo en redes y que muchas personas están sintiendo. Y se ha venido impactando el gasto de bolsillo. Desde diferentes fuentes se ha mencionado que el gasto de bolsillo ha aumentado en Colombia y que va a aumentar mucho más, producto no solo del proceso de reforma y del interés del gobierno actual de transformar el sistema de salud, sino también proceso del desafío de sostenibilidad que hace mucho rato se tiene dentro del sistema de salud. Y ese proceso de no lograr efectivamente fuentes nuevas para el sistema de salud. Bueno, ese es creo yo, un tema muy relevante. Creo que entre el desgaste que se ha tenido en el país con el proceso de reforma desde el legislativo y la posición del gobierno con el legislativo, este contexto ideológico tan marcado y la polarización que no nos ayuda para nada, pues ha hecho que todos, y bueno, personalmente yo, sintamos como que a veces, qué desgaste, y todas las noticias o muchas de las noticias que hay en redes sociales o que uno ve, tiene que ver con cómo el sistema de salud hoy, la forma como hoy se está atendiendo con las EPS intervenidas, con una posición muy clara de fortalecimiento de lo público, de la prestación de servicios de salud desde lo público, con ese fortalecimiento que aún realmente no es suficiente en lo público, porque el proceso de generar nuevas capacidades, nueva infraestructura, nuevas capacidades en lo público toma un tiempo, además requiere muchos recursos, y pues uno no construye de un día para otro una sede de un hospital, más el ejercicio del planteamiento y las distancias ideológicas y esa polarización, pues creo yo que no ha beneficiado para nada el mismo proceso. Lo que sí es claro, para terminar en este tema de reforma, es que creo yo que no va a volver a ser nunca como era antes. Que antes pareciera que era mejor o que era mejor desde la perspectiva de algunos, pero ahí está obviamente el planteamiento de la equidad. Y al no volver a ser como era antes, o no lograr en ese momento un arreglo institucional nuevo, realmente concertado, pues hace que el desgaste sea muy alto, pero sobre todo que eso se esté traduciendo en problemas serios, palpables, con la respuesta efectiva del sistema de salud a las necesidades de salud de la población. Yo creo que claramente lo que ha pasado es que, y lo que está pasando es que lo que estamos hoy haciendo como sociedad, no estoy criticando solamente, o no estoy haciendo una crítica específica a un actor del sistema de salud, sino como sociedad y como sumatoria de actores, no está contribuyendo y no está ayudando al ejercicio de mejorar o mantener la salud de la población. Ahí tenemos un desafío gigante, y es que ojalá pase algo pronto, se decante el tema en el legislativo, porque como está la situación, esto no creo que ayude tampoco mucho a la salud mental en general dentro del sector y de la población.
Muy bien. Bueno, además de las otras necesidades de salud. Segundo tema, y les decía yo, y voy a permitirme aquí compartir pantalla, que hay un desafío muy grande en materia de ese proceso de reforma. Bueno, creo que ya en mi pantalla, pero me voy a concentrar los minutos que quedan en una reforma que no necesariamente es explícita para salud, pero que está pasando, que va a impactar significativamente este proceso de nuevo arreglo institucional en el corto plazo. Y es todo el proceso de descentralización que ha vivido el país. Ustedes saben que en diciembre del año pasado, del 2024, se aprobó una reforma constitucional que a partir de este estudio, y bueno, no el documento, todo el proceso de estudio, pero que se condensa en este documento, del informe final de la misión de descentralización. Colombia y se ha decidido que el país pase a un ejercicio de centralización que significa que de los ingresos corrientes de la nación que hoy se transfieren a los territorios, que sumados corresponden al 20% de los ingresos, la plata que Colombia tiene como país, genera y recibe, ese 20% va a empezar a aumentarse gradualmente a partir del 2027. O sea, esto fue en diciembre del 2024, ya el 2025 aquí va corriendo, ¿cierto? Ya vamos a terminar el primer semestre del 2025. A partir del 2027, como les digo yo, para mí eso es ya, ese proceso de descentralización se va a configurar ya objetivamente en un aumento del volumen de recursos, de la cantidad de recursos que se transfieren a los departamentos a través del Sistema General de Participaciones. Ustedes saben, aquí para ir un poco más rápido, que ya me está corriendo el tiempo, ustedes saben que el Sistema General de Participaciones plantea destinaciones específicas de recursos para educación, para salud y para otros elementos como por ejemplo el PAE, el programa de alimentación escolar, entre otros. En ese componente de salud, lo que esa fuente de recursos al sistema de salud, que es el Sistema General de Participaciones, un porcentaje, en ese momento el porcentaje más alto de lo que se transfiere se usa para financiar la UPC del régimen subsidiado, para financiar el régimen subsidiado, otro porcentaje más pequeño para salud pública y hay otro porcentaje para otros usos. Los invito, aquí solo para mencionar, los invito a que ahonden en este tema. ¿Por qué? Porque lo que se viene y se espera que se dé en los próximos meses es la discusión a la ley de competencias. Cuando ustedes escuchan la ley de competencias, se está hablando de cuáles son las nuevas funciones que van a tener que asumir los departamentos para que puedan tener esos nuevos recursos. ¿Por qué? Porque más recursos, pero más responsabilidades y por lo tanto nuevas, digamos, competencias. Y allí viene una discusión muy interesante, política muy interesante, porque la idea, y esto está absolutamente ligado con el tema de autonomía sanitaria, de fortalecimiento de la gobernanza en los territorios, desde salud y, bueno, en general, pero sobre todo desde salud, y además, aquí porque ya me corre el tiempo muchísimo, y además en lo que tiene que ver con, que para mí es muy importante, y es la participación social. Yo creo profundamente que todos tenemos que alinearnos. Me parece maravilloso este tema del aumento de las transferencias al Sistema General de Participaciones. Creo que, y a los territorios, creo que esta autonomía debe permitir que el territorio crezca, que se fortalezca, pero es imprescindible que tengamos allí más participación social, control y veeduría, para que quitemos ese desafío de la opacidad y la corrupción que pudiera darse en este proceso. Entonces, atentos al tema de descentralización. Para cerrar, muy rápidamente, bueno, eso es lo que les decía, más recursos, más obligaciones, hay que fortalecer las capacidades de gobernanza, de autogestión y de gestión de la información en los territorios, planteado además
con la participación social. Y para cerrar, básicamente quiero dejarles aquí un resumen, una vista rápida de lo que es el decreto 351 del 2025, que ya se expidió, ya es un decreto, y es el Plan Nacional de Salud Rural. Yo les decía que algo que ha venido pasando y que seguramente en las próximas semanas va a pasar con mucha más contundencia es el hecho de la expedición de actos administrativos directamente desde el ministerio o junto con presidencia, como decretos o resoluciones que terminan de reconfigurar el sistema de salud. Si bien no lo fundamental y lo estructural como se vería desde un proceso de una ley, de lograrlo a través de una ley, pero aquí hay elementos muy importantes. El decreto, el decreto que plantea el 351, la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, define condiciones para ejecutar la salud rural y articula el Plan Decenal de Salud Pública, con un enfoque en los territorios, en lo disperso y en la ruralidad. Este decreto es supremamente importante porque además ayuda a plantear elementos claves de la atención primaria, la salud pública, en lo rural, en los territorios dispersos. Y detrás de esto viene el proceso de poder asignar recursos en los territorios y en las regiones para que se pueda organizar esa salud rural. Y aquí está además planteado, como yo lo veo, pues obviamente unos recursos que vendrán, cuya principal fuente, como lo entiendo yo ahora, tiene que ver con el Sistema General de Participaciones y lo que hablé de descentralización. El otro elemento para mencionar es el proyecto de decreto de modelo preventivo, predictivo y resolutivo que se puso en discusión hasta hace unos días, hasta el 13 de mayo pasado, que plantea muchos elementos de lo que está propuesto en la reforma, no todos, porque vuelvo al decreto y explico el alcance de un decreto es diferente al de la ley. Todo el tema de las gestoras de salud y vida y que cómo se transforman las EPS y cómo se moldea el aseguramiento en la perspectiva de riesgo individual, que es a riesgo colectivo y a salud pública, que está planteado desde la ley, pues aquí en el decreto no tiene, ese proyecto de decreto no tiene ese alcance del de modelo preventivo, predictivo y resolutivo, pero sí se toman elementos interesantes, como es el ejercicio de afianzar la salud a la atención primaria, perdón. Segundo, plantear obviamente un ejercicio de territorialización, que además ya incluso el ministerio lo ha planteado y lo ha expuesto en diferentes espacios, el tema de la territorialización funcional, que es fundamental para el abordaje y el entendimiento de una nueva forma de arreglo institucional que dé respuesta a las necesidades y expectativas de la población en los territorios. Voy al arranque de mi presentación. Y obviamente polémico porque traslapa y a veces, a mi gusto, en algunas partes, el decreto no deja ver claramente, o el proyecto de decreto, perdón, no deja ver claramente quién debe hacer qué. Cuando todos somos responsables de algo, la cosa tal vez no funcione muy bien. Para mí, pues este proyecto empieza a desdibujar las EPS, pero claramente en este contexto de este decreto, las EPS seguirán existiendo. Y ahí para mí hay una gran pregunta, ya para cerrar y no extenderme mucho más y en aras del tiempo, es ¿qué va a pasar con el riesgo financiero? Claramente el sistema de salud no es sostenible. La cantidad de ingresos y de recursos que llegan a la bolsa del sistema de salud no es suficiente, aun cuando se incrementen los recursos del Sistema General de Participaciones, y la decisión desde digamos, de gobernanza, de a dónde se asignan esos recursos, ya no es para la UPC, para el riesgo individual. En ese orden de ideas, creo que cualquiera que sea el arreglo institucional que al final quede con el sistema de salud transformado, no de reforma, porque yo veo muy difícil ese proceso en el Congreso, pero bueno, desde la perspectiva de la transformación, como les decía, no va a volver a ser como antes,
Creo que hay un desafío gigante en relación con el tema de riesgo financiero y realmente sostenibilidad. Se necesitan nuevas fuentes de financiación, se necesita que trabajemos en evitar el desperdicio y en evitar las ineficiencias, trabajar en eso. Muy bien, pues muchas gracias por este espacio, por haberme acompañado estos minutos. Como les mencioné, este es un abrebocas. Espero que disfruten mucho y bueno, doy paso a los siguientes panelistas y gracias, José, por esta invitación, por invitar a RIA a ser parte de este importante proceso. Bueno, ay, doctor, profesor José, qué felicidad. Ahora sí le vamos a dar paso, estamos ansiosos de poder escucharlo. Bueno, muy buenas noches para todos. Me siento muy emocionado, esperando este momento de estos días, hoy con dificultades, pero bueno, siendo muy resiliente, pues algo importante que debemos tener como administradores, como personas, como seres humanos, persistir, hacer que las cosas pasen. Hoy estamos, permití conectarme, agradecerle a Dios por este espacio, agradecerle a los invitados, amigos, expertos, Mauricio, Fernando, William, Sandra y Laurita, muy contento pues con todo tu apoyo, con muchas dificultades, pero aquí estamos. Creo que pues compartí con expertos como Fernando, como todos los invitados, creo que hemos dejado una huella, hemos puesto una iniciativa para hacer cosas diferentes, hacer innovar, sobre todo, pues todo está cambiando, el mundo está cambiando y tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos a las nuevas estrategias, a las nuevas metodologías que nos van a permitir seguir siendo esos profesionales que impactan de qué manera, sobre todo en el paciente. Creo que hacemos parte de un sector que es muy gratificante, como es el sector salud, donde personas de escasez económica sufren con simple un maltrato, el ego que está afectando a todos los pacientes, a los colegas, a los compañeros. Pienso que, pues, de manera colaborativa, este ecosistema, este espacio, con expertos internacionales, nacionales, hemos dejado hablar de innovación, hablar de estrategia y de liderazgo, pues creo que son conceptos gratificantes, importantes y que impactan de qué manera a nivel mundial. Muy agradecido, me siento muy feliz. Día del Administrador de Servicios de Salud. Creo que hemos logrado un excelente conversatorio, charlar con todos los invitados y agradecerles por estar conectados a esta hora con nosotros y sobre todo pues los speakers invitados de su maravilloso tiempo ocupado, y sé que pues Dios bendice con todo este aporte que ustedes hicieron y que hemos hecho entre todos de manera colaborativa. En alianza podemos seguir adelante, podemos seguir pasando barreras, adaptándonos a los nuevos cambios. Muchísimas gracias, me siento feliz, me siento muy contento, créame que sí. Gracias, A ti por haber generado este espacio. Fernando sigue, Gracias, por profe. supuesto. Perdón, ¿ibas a hablar? Qué pena. No, simplemente le agradecí a José, pues, y a los panelistas, a quienes han organizado este espacio por la generosa invitación y por crear justamente espacios que permitan aportar desde una visión que queremos que sea colectiva. Claro que sí, a todos ustedes, a los asistentes. Quiero, para cerrar, hay varias preguntas en áreas de tiempo, pues no las vamos a poder responder, pero no sé si el profe José está de acuerdo que cada uno nos regale un mensaje de cierre para nuestros asistentes en torno pues, a la conversación que hemos tenido el día de hoy. Sí, claro, pues estoy de acuerdo, Laura, ya que el tiempo también apremia, pues vamos a hacerlo, con el permiso de los invitados.
Claro que sí, entonces, sí, Mauricio que nos estaba diciendo que estaba pronto a irse, entonces si quieres iniciamos con tus palabras de cierre. Sí, muchas gracias de nuevo a ti, Laura, al profesor Padilla, a la Universidad de Cartagena, a mis compañeros panelistas y a todos los alumnos, a todos los estudiantes por su conexión a esta sesión virtual y no, además de agradecerles, insistirles en que continúen haciendo este tipo de coloquios, de conversaciones, para que se nutran mutuamente, para que compartan esas experiencias humanas en el campo de las que hablaba Fernando como la mejor manera de innovar, de diseñar, de ser verdaderamente empático, de humanizar los servicios de salud, de dejar esa huella de la que trata el liderazgo y que hay que aprender continuamente. Hay que aplicar el concepto del budismo Zen, Shoshin, la mente del aprendiz. Ustedes no terminarán de estudiar al concluir sus clases. Ustedes tendrán que actualizar sus conocimientos constantemente el resto de sus vidas. Así es de que, pues ojalá sigan haciendo seminarios como este y bueno, y ojalá que me vuelvan a invitar. Y acá estaré siempre a las órdenes de todos ustedes. Ahí déjenle chat mis datos de contacto por si alguien tiene alguna inquietud y de nuevo, muchas gracias y desafortunadamente me tengo que retirar porque tengo otro compromiso. Un saludo a todos y muy buenas noches. Gracias, Mauricio. Muy agradecido, muy amable. Bendiciones. Pues, ok, si quieres, Ahora, en ese orden, eh, sí, es posible. Claro, sí, sí, claro. Quisiera hacer este cierre igualmente, sumándome al agradecimiento. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio. José Miguel, muchas gracias a todo el equipo, a los panelistas, a ustedes, profesionales, universitarios, la comunidad de Colombia, un maravilloso país. Para mí ha sido un honor poder reflexionar juntos sobre el rol que cada uno de nosotros tiene en la construcción de un sistema de salud más humano. Sigamos desafiando lo establecido, poniendo a las personas en el centro y demostrando que innovar en salud también es cuidar con propósito. Muchísimas gracias e igualmente a las órdenes en todo lo que podamos aportar desde Securitas Healthcare con el mayor gusto. Ahí, José Miguel, por favor, con el mayor gusto facilita todo nuestro contacto. Gracias, Fernando. Muy agradecido, muy amable. Excelente. Felicitaciones. Bueno, entonces Bueno, nos quedamos. en ese orden, pues muchísimas gracias por la invitación a José. Finalmente logramos ponernos de acuerdo para hacer algo en conjunto. Desde los Cold Medical Center, las puertas abiertas para que co-creemos, para que avancemos, para los estudiantes que tengan dudas, inquietudes, con José pueden validar mi contacto y buscamos más espacios de crecimiento y de aportarle juntos a este sistema de salud que tanto necesita del esfuerzo conjunto de academia, industria, sector y gobierno, que todos sumemos para aportarle. Un abrazo y muchas gracias por este espacio. Saludos Laura, Fernando, Mauricio. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Gracias, William. Gracias por tu tiempo maravilloso, estupendo, tu presentación. Muy agradecido. Dios te siga bendiciendo y sé que todo este grupo de invitados van a salir de este encuentro con muchas inquietudes para seguir creciendo, para seguir aportándole, para seguir siendo cada día mejores profesionales. Muchas gracias. Y José, si me permites, un último detalle que creo que no es menor y será oportuno. Como tú bien conoces, en Securitas Healthcare, SHC Consulting, estamos seleccionando los más prestigiosos y relevantes centros de salud en América Latina, así como profesionales que están demostrando que con propósito cuidan a las personas para incluso cofinanciar procesos de innovación centrados en las personas a partir de estos talleres internacionales certificados. Pues por supuesto hay que seguir una ruta de evaluación y demás, pero también abrimos las puertas porque creo que esta es la forma de incluir y hacer que esto sea
una distribución equitativa de oportunidades para todas las personas, los profesionales y las instituciones de salud en Colombia. Gracias, Fernando, gracias. Creo que todos debemos estar muy contentos y motivados. Creo que a todos les interesa seguir desaprendiendo para transformar la atención a nivel y mejorar la experiencia del paciente. Creo que muchos estamos prestos para irnos a España a certificarnos. Pues nos quedemos aquí en Colombia empezando, ¿no? Pero vamos haciendo acá. Muchísimas gracias por la Excelente. invitación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy contento. Bueno, y a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por el espacio. Les estaremos enviando las memorias, la grabación del espacio junto a las cuentas de satisfacción, en donde pues pueden ponernos si están interesados en contactarse con alguno de los speakers que tuvimos el día de hoy. Profe Padilla, muchísimas gracias. No siendo más, cerramos este espacio. Hasta Muchas luego. gracias, Muy Muchas bien. Laura. gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches, muchas Chao, chao. gracias. Buenas Estén muy bien. noches.